El futuro de la iglesia nos va a hacer poder analizar lo que ocurrirá con la iglesia después que ocurre el arrebatamiento. Vamos a hacer un examen bíblico muy detallado, muy preciso y muy conciso acerca de Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Cuando hemos hecho estudios de otras materias a nivel escatológico, no hemos podido hacer detalle de el 4 y 5 de Apocalipsis de manera precisa. Y son dos capítulos bíblicos que son muy importantes, porque en estos dos capítulos se refleja el futuro de la iglesia. Y espero que usted esté feliz de acompañarme a examinar esta enseñanza bíblica que le va a permitir un crecimiento integral en el camino del Señor. Antes de darle lectura al capítulo 4, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 19. A manera de repaso para los que ya conocen esta clave, es como una especie de clave, es una especie de código, por decirlo así, sanamente, ¿verdad? ¿Cuál es ese código? Para estudiar Apocalipsis siempre es bueno que usted, como maestro, el día que usted va a enseñar algo de Apocalipsis, hermano, usted tiene un discipulado, usted tiene una casa de luz, usted está enseñando a la gente y la gente le dice, bueno, nosotros queremos que nos enseñe qué es eso de Apocalipsis. Enséñanos un poquito de Apocalipsis, ese libro me da miedo, no me gusta leerlo. Y usted le va a decir, no, es la justicia de Dios. Vamos a enseñarte el amor reflejado, el amor de Dios reflejado en su justicia. Y entonces usted camina por esos caminos enseñando, porque usted va a enseñar, usted va a discipular, aunque sea a sus hijos, pero va a discipular, aunque sea a su casa, ¿verdad que sí? Qué bonito. Usted no necesita una mega iglesia, ni un púlpito, ni nada. Usted necesita solamente discipular a los que están cerca de usted. Apocalipsis 1:19 te permite entender los tres tiempos en los que está escrito Apocalipsis, el mismo libro. Leamos por favor en el verso 19. Escribe las cosas, el Señor hablándole a Juan, que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Esto es un código, es una clave que le permite a usted comprender usted primero y enseñar también a otros que Apocalipsis está escrito en tres tiempos: futuro inmediato, presente de la iglesia y el porvenir, lo que estamos hoy proponiendo como enseñanza, el futuro de la iglesia. Es decir, qué va a ocurrir cuando la iglesia termine su tiempo presente, este tiempo en el que estamos nosotros aquí. Explico con un poquito más de detalle. Cuando el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, se refiere a un pasado inmediato. ¿Qué es un pasado inmediato? No se trata de que el Señor le está pidiendo a Juan que escriba lo que vio mientras caminó con él. Aquello que se registra en el Evangelio de Juan es punto aparte. Ya eso estaba escrito, eso estaba establecido. Aquí el Señor le está pidiendo a Juan que escriba un pasado inmediato y se refiere a la revelación que está registrada en el capítulo 1, cuando el Señor ve la visión del Hijo del Hombre. Juan, estando en la isla de Pasmos, el Señor se le revela a Juan de manera diferente a que como Juan lo había visto en su carne. El Señor ahora tenía un aspecto divino, un aspecto que solamente concuerda con lo que ya tenía el Señor antes de su encarnación. Este aspecto del Señor es totalmente distinto, concuerda con Daniel capítulo 10. Lo que ve Daniel en el río Hiddekel es exactamente este aspecto nuevo que tiene el Señor acá. Este aspecto del Señor hizo que Juan no pudiera estar sobre sus pies, y por esa razón, cuando él ve el aspecto del Señor, en el verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome. Exactamente lo que hizo también cuando Daniel ve al Señor en esa teofanía, cae completamente
Y de la misma forma que Daniel, el Señor coloca su mano sobre Juan para darle la fortaleza para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Toda la descripción que ya usted conoce, su piel, su pelo, su pectoral, sus pies, esta visión, esto que Juan ve es el pasado inmediato. Lo que el Señor le está pidiendo a Juan en el verso 19, cuando le dice escribe las cosas que has visto, se refiere a esta manifestación divina del Señor. Esto sí se le determina cristofanía, porque ya es una aparición visible después de su encarnación. Teofanía es todo lo que es antes de su encarnación. Cristofanía es lo que ocurre aquí, es lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Aunque fuera una luz, es una cristofanía, porque ya él fue encarnado, resucitado y está en la gloria. Entonces, el tiempo pasado es el pasado inmediato de lo que acababa Juan de ver de parte de Dios. El tiempo presente es cuando en el 19 dice, escribe las cosas que has visto, y después le dice, y las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Las cosas que son es absolutamente todo el presente de la iglesia. En primera instancia, las cosas que son tuvo un cumplimiento inicial cuando Juan escribe el mensaje a las 7 iglesias. Esos primeros mensajes a las 7 iglesias son el presente inmediato que Juan vivió. Escribió el presente de las 7 iglesias, pero que el presente de las 7 iglesias también representan el presente de la iglesia hasta nuestros días y hasta que el Señor retire la iglesia de la tierra. Es decir, en otras palabras, la iglesia y su presencia en la tierra es el tiempo presente de esta petición que le da el Señor a Juan. Y por último, en el verso 19 también dice, y las que han de ser después de estas. ¿Después de qué cosas? Después que el tiempo de la iglesia termine. Y así, como usted puede ver, en este solo versículo es una guía, es un código, es una muy buena forma para que todo aquel que vaya a enseñar Apocalipsis tome en cuenta este capítulo 1, verso 19. ¿Y por qué es importante? De esta manera, nadie debe, porque la gente hace como quiere interpretando Biblia, pero nadie debe tomar eventos que se registra que son después del tiempo de la iglesia y aplicarlos para el tiempo presente. Porque después que Juan escribe a la iglesia de Laodicea, que está en el capítulo 3, versículo 14, después que Juan escribe a la iglesia de Laodicea, que obvio usted sabe que representa la última y más precaria condición en la que la iglesia estará hasta la venida de Cristo. Por eso es la iglesia que representa la apostasía más cerrada, más apretada. Usted notó que en el 1:19, para el tiempo del porvenir después de la iglesia, el texto dice que Juan debe escribir las cosas que han de ser después. Note la palabra después. Subraye la palabra después. ¿Cómo comienza Apocalipsis 4:1, hermanos? Después de esto. Y si sabemos que lo que está antes del capítulo 4 es el mensaje a las 7 iglesias desde el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, por ende, cuando dice después de esto, significa que todos los eventos que están a partir del capítulo 4 en adelante
representan el periodo donde ya la iglesia no está en la tierra, ya partió con el Señor. Y por eso usted ve claramente que Juan, como representante, el último apóstol, representando una columna de la iglesia, se representa, y al menos leamos los primeros versículos. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Jesús dice, yo soy la puerta. Y la primera voz que oí, igual que lo registra Pablo en primera de Tesalonicenses, cuando habla que con voz de arcángel, con voz de trompeta. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Aquí está una sombra, un tipaje del arrebatamiento. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Qué dice ahí? Después de estas. Exactamente lo que dice el versículo 19 cuando habla del porvenir, que se tenía que escribir las cosas que han de suceder después de estas. De aquí en adelante es el futuro de la iglesia, porque el presente de la iglesia lo estamos viviendo hasta hoy. Usted y yo somos el presente de la iglesia, el hoy de la iglesia. ¡Qué bendición! Somos bienaventurados, somos afortunados. Es una gran bendición que nosotros, a diferencia de muchas naciones que no se les permite conocer el evangelio, que no se les puede predicar, que no se pueden reunir, que tiene que esconderse la gente en las alcantarillas, en los sótanos, para poder reunirse y compartir la palabra de Dios. Qué bendición que nosotros tenemos esa gran bendición. Nacimos en un país que tiene la libertad religiosa, donde nosotros podemos escoger qué queremos seguir. Muchos de nosotros salimos de muchas formas religiosas que representaban algo, pero sabíamos nosotros, ahora sabemos que no llevaban a Jesús. No te mostraban el camino, no te mostraban la verdad, no te mostraban la vida, no nos llevaban al Padre, sino que ponían interrupciones, ponían otra gente, ponían otras cosas, en vez de llevarnos directamente al Padre. Y por eso Jesús dice, el que me conoció a mí, ha conocido al Padre. Así que cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre, aleluya. No hay intermediario, no tenemos que estar rezándole a nada ni a nadie, sino que nosotros ahora como hijos de Dios podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¡Qué bendición! A partir del capítulo 4, y esto es muy importante que usted lo tome en cuenta para el estudio bíblico. Siempre Apocalipsis, sépalo, nunca se le olvide. Un código muy especial, Apocalipsis 1:19, te presenta los 3 tiempos en los que está escrito Apocalipsis, y a partir del capítulo 4 representa todos los eventos del porvenir. Así que toda aquella persona, no importa su rango, su título, si tiene barba, si usa kipá, si es judío, si es judaizante, no importa si viene de un instituto el más prestigioso, cualquiera persona, hermanos, grande, mediano y pequeño en la fe, que tome eventos que están registrados en Apocalipsis del 4 y los aplique para este tiempo, ¿qué está haciendo? Está cometiendo errores. Está trayéndose eventos que no aplican, porque todo lo que está a partir de aquí en adelante representa el futuro no solo de la iglesia, sino de la humanidad. Representan los juicios de Dios, el trato de Dios con la nación de Israel y la terminación de la maldad. Ahora sí, habiendo enseñado esto, y es muy importante, muchas personas no saben esto y aquí se ubican y dicen, bueno, ya no debo yo tomar Apocalipsis 12. ¿Usted sabe cuánta gente toma Apocalipsis 12 y otros textos, y Gog y Magog, y se lo traen de las greñas? Se traen Gog y Magog para acá, y hay maestros enseñando que estamos en Gog y Magog, y Gog y Magog está al final. Dios mío, la batalla en el cielo de Apocalipsis 12, donde el dragón luchaba contra Miguel y Miguel contra el dragón, se lo atribuyen a veces a eventos del pasado. Dicen que eso tiene que ver con la caída de Satanás al principio, cuando se trata del cumplimiento de 3 profecías dadas por el Señor a los profetas, donde el Señor
da la profecía de que sacará del segundo cielo de donde habita Satanás, lo sacará y lo echará a tierra para que participe y sea castigado en medio de los juicios que vendrán a la tierra. Y él estará aquí. Gloria a Dios por eso. Como diríamos en buen panameño, la va a vivir, la va a vivir, la va a vivir. ¿Verdad? Ok, este fundamento es muy bueno, así que vamos a darle lectura al versículo 2 de Apocalipsis 4. Y seguimos. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí, un trono establecido en el cielo. Y en el trono, mire lo que estaba, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornelina. Mire lo que había alrededor. Sobre esto vamos a profundizar hoy. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de esmeralda. 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Póngame toda su atención. Apocalipsis está lleno también de simbolismos. Lleno de simbolismos de punta a punta. Y hay que tener mucho cuidado con la interpretación que se le puede dar a los simbolismos de Apocalipsis. Porque podemos caer en una mala interpretación, podemos caer en el literalismo o en el hiperliteralismo, que también es peligroso. Es decir, creer que se trata exactamente de 24 personas llamadas ancianos, cuando el simbolismo correcto de los 24 ancianos, como ya bien ustedes saben, se trata de la iglesia del Señor. Así como el simbolismo de la iglesia está representada en un presbiterio. ¿Y por qué se escogió que fuese un presbiterio? Porque la iglesia en su constitución, por eso enseñamos aquí el profeta y la profecía, entendimos que los profetas tenían un periodo de tiempo y que esa autoridad, que era temida por reyes, por el pueblo, no podía continuar paralelo a un presbiterio. En el presbiterio de ancianos todos tenían igual derecho y autoridad. Por eso que en el concilio de Jerusalén, ¿qué ocurre? Todos hablan. Habló Jacobo, que no era apóstol, y tenía la misma autoridad, dio su opinión. El recién llegadito, calientito, Pablo y Bernabé estaban allí, dieron su opinión con autoridad. Y Pedro, ya entonces una columna, se paró, pero no con arrogancia, sino que se paró y dijo su experiencia que le ocurrió también en relación a los gentiles, hablando de lo que ocurrió en casa de Cornelio. Y llegaron a una conclusión unilateral, horizontal, que representa, sin duda alguna, que en el tiempo de la iglesia el sistema de autoridad había cambiado para siempre. Ya la figura del profeta del Antiguo Testamento había terminado. Ahora, como bien enseñó Jesús lavando los pies, como bien enseñó Jesús diciendo que los reyes y gobernantes se enseñorean de las naciones, mas entre vosotros no será así. ¿Verdad que sí? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El sistema de autoridad de la antigüedad caducó, terminó, falleció. Dios le puso punto final. Ahora la palabra profética, la profecía, es la predicación, la proclamación, la enseñanza del Evangelio. La palabra de la profecía de hoy es las buenas nuevas de salvación. Es la reconciliación del mundo a través de Jesucristo con el Padre. Esa es la palabra de hoy. Por esa razón, la iglesia en su establecimiento, constitución, es establecida por Dios como un presbiterio de ancianos. El apóstol Pedro en su segunda carta también se considera anciano entre los ancianos y asegura que nadie debe de ejercer señorío sobre la grey, sino ser ejemplos de la grey. Entonces el simbolismo de la iglesia representado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados
en los tronos a 24 ancianos. A pesar de que el número es tácito, se presta para el literalismo. La gente dice son 12 hombres, son 24 hombres, perdón, ya estoy como Ricky. Oye, Ricky está de cumpleaños, felicidades a Ricky. Ya yo lo llamé, le puse su videollamada y me puse ahí a echar cuento con el Ricky. Gloria a Dios. Óyeme, y aquí 24 tronos, no son 24 personas. El simbolismo de Apocalipsis hay que tener cuidado con el literalismo y el hiperliteralismo, porque se trata de que estos ancianos son un presbiterio, es un conjunto de ancianos. La gente suma fácilmente 12 de Jacob, 12 de Jesús, 12 más 12, 24, saca la cuenta y date cuenta, 24 ancianos. Y la gente dice, oh, Santo Señor, tengo la revelación. ¿Cómo me usa el Espíritu? Tengo la revelación. No, no tiene nada. No se trata de 12 más 12, 24, de que los 12 de Jacob y los de Jesús, ya. La gente dice, tengo la revelación, Dios me usa poderosamente. No, se trata de que esto es el futuro de la iglesia y esto es lo que tendremos nosotros, lo que nos vamos a encontrar para las bodas del Cordero, para la entrega de galardones. Nos vamos a encontrar con el Señor sentado. Y el aspecto del Señor que nos vamos a encontrar sentado en el trono será semejante a piedra de jaspe y de cornerina. ¿Cuánto se puede imaginar esa escena? Delante del Señor. ¡Qué bendición! Ahora, de la misma manera que no podemos ser literalistas con los 24 ancianos, aunque no es parte de la enseñanza, no podemos ser literalistas con los 144,000. Ajá. Así como otras religiones, como Testigos de Jehová, que enseñan que, bueno, imagínate tú, hasta ellos mismos se quedaron por fuera un montón. Más de la mitad de ellos mismos quedaron por fuera. No se trata de algo literal. Los 144,000 también es una representación que no se debe tomar de manera literal. ¿Por qué? Porque los 144,000 no representan, escúchelo bien, no representan a un grupo de Israel. No representan a que de Israel salen 144,000. No, escuche bien. Los 144,000 representan a Israel. ¿Quiénes? Todos los 144,000. Así como los 24 ancianos representan a toda la iglesia, los 144,000 representan a toda la nación de Israel. 12,000 de cada tribu. De los escogidos de Dios, hay que aclararlo. Amén. De los escogidos de Dios. Escuche, hay algo muy especial que vamos a ver aquí. En el verso 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Escuche, perdón, antes de este versículo hay algo que queremos profundizar en esta noche. Es acerca del arco que está alrededor del trono del Señor. Escuche. En el trono, dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra preciosa de cornerina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto, en aspecto a la esmeralda. Mire, hermano, se toma tan a la ligera ese arco, tan a la ligera ese arco, que pasamos por alto muchas cosas de ese arco, del arco iris que está allí. Usted sabe, la Biblia registra, escúchelo bien, que Dios hizo con los hombres 7 pactos, y el último en la cruz con nuestro Señor. 7 pactos.
pactos hizo Dios. ¿Usted sabe cuántos colores tiene el arco iris? 7 colores. ¿Sabe qué representan los 7 colores de los 7 arcoíris? 7 pactos representa el arco iris. Cuando Dios anunciaba, cuando Dios hizo pacto con Noé, la primera vez que surge el arco iris, ese arco iris ya estaba representando los 7 pactos que haría Dios. Qué bonito, ¿verdad? 7 pactos hizo Dios con el hombre. Y lo que te está diciendo el Señor, escuche bien por favor. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Escuche bien, que esto te va a afirmar en los caminos del Señor. La Biblia no es un libro bien contado, y esto se trata de donde caiga el dedo. No. Escuche, hermano, para que usted diga un fuerte amén. Todos los pactos están asegurados no en la tierra, sino en el cielo. En la tierra se manifiesta la mitad de ese arco iris. Hoy vi uno y cuando lo vi casi me quebranto. Yo, wow, cada vez que yo veo un arco iris doy gloria a Dios. Cada vez que usted vea un arco iris, alabe a Dios. Alabe a Dios cada vez que vea uno. Y sabe que cada vez se ve más poco. Hay que irse para el interior, por allá, para que usted vea un arco iris. Por acá, por la ciudad, muy poco se ven arco iris. Tuve la bendición hoy que venía subiendo del Don Lee, así camino hacia mi casa y miro hacia donde está, ¿cómo se llama eso? De los calzados, que está acá a la derecha de la estación. El arco iris. Ajá, el mercado del calzado. Arriba, así del mercado del calzado. ¡Chum! El arco iris, confirmándome el mensaje, confirmándome la enseñanza. Le decía a Grace, yo no tenía una situación ahí, ¿verdad? Cuando vi eso, ahí no hay más nada que hablar. Se trataba de eso. Cada vez que usted vea un arco iris, alabe a Dios con todo su corazón. Es una manifestación sobrenatural producida por Dios con los elementos establecidos en la tierra, pero todavía es un misterio. Incluso tratan de explicarlo, pero es un misterio la verdadera razón de ser de los arcoíris. Lo que usted está viendo, hermanos, en Apocalipsis 4:3 representa el futuro de la iglesia, y es muy especial para nosotros saber que estaremos delante del trono del Señor y que nosotros estaremos allá con el Señor, asegurados, con cuerpos glorificados. El Señor estará haciendo lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Habrá entrega de galardones y nosotros estaremos allí. Qué bendición es saber que nosotros somos parte de ese último color del arco iris, ese último color que completaba los 7 pactos. Nos representa a nosotros, la iglesia, y nosotros estaremos allí cumpliéndose toda la palabra de Dios. Escucha, hermanos, para conocer el futuro de la iglesia, nosotros estamos conociendo el carácter de Dios. Cada vez que Dios va a hacer juicio sobre la tierra, antes de hacer juicio sobre la tierra, siempre Dios hace pactos. Y te vamos a mostrar, porque esto te revela la perfección de Dios. Escucha, hermano, el plan de salvación de Dios para con nosotros los gentiles no es un invento. No fue algo al azar, como que Dios tirando los dados a ver qué sale. Dios tiró al azar a ver qué salía ahí. Salió ahí, ¿ves? Y vamos entonces a recoger esta gente. Vamos a darle chance a ese poco de gente que está sin pacto. No, estábamos en el corazón de Dios desde el principio de los tiempos.
Y hay una gran representación del carácter de Dios. Para que nosotros aprendamos el futuro de la iglesia, debemos conocer el carácter de Dios. Usted acaba de darse cuenta como el arco iris. ¿Cuándo, hermanos? ¿Quién le había explicado? ¿Quién le había dicho que los 7 colores eran 7 pactos? ¿Usted ya lo había escuchado? Porque no me lo reveló ni carne ni sangre. 7 pactos. Y están asegurados en el reino de los cielos. Y antes que Dios haga todo juicio, antes que Dios ejecute su justicia sobre la tierra, siempre habrá un tiempo de gracia y un pacto de gracia. Antes de que vengan los juicios en esa última semana que completa las 70 semanas de Daniel, lo que sabemos que es tribulación y gran tribulación. Antes de que el mundo entre a esos juicios, Dios hizo un pacto de gracia con la iglesia. Dios hizo un pacto de gracia con los gentiles. ¿Y esto será nuevo? ¿Será que eso es nuevo para Dios? ¿Hacer pactos de gracia antes de ejecutar un juicio? No es nuevo para Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Le dije que en esta enseñanza íbamos a estar viendo los enlaces proféticos de Apocalipsis con Génesis. Génesis capítulo 6, en el verso 14. Y tenga en cuenta esto antes de que usted lea conmigo. En la lectura bíblica, en el capítulo 6, todavía no ha llegado el diluvio. Dese cuenta de eso, nada más por encima. En el capítulo 7 de su Biblia dice el diluvio, ¿verdad que sí? ¿Ok? Y en el capítulo 9, ¿qué dice? Pacto de Dios con Noé. Pero esa letra ¿está en los manuscritos o eso se fue añadido ahí? Fue añadido. Es un título que está arriba, puesto con negrita. En el 10 dice, y los descendientes de los hijos de Noé. Esos son títulos que ponen los bibliólogos. Ahí hay otro título que dice en el 9, embriaguez de Noé, para que tú tengas una guía. Pero en el capítulo 9 de Génesis, escuche bien por favor, hermano, el pacto que se registra en este capítulo, que no lo vamos a leer, es el pacto de Dios para con la tierra. Para con la tierra. Y en ese pacto Dios establece que no va a destruir la tierra nuevamente por medio de un diluvio. Y usted lo conoce, ¿verdad que sí? Pero ese no fue el único pacto. Ese pacto lo hizo Dios después del juicio, porque el diluvio que fue un juicio. El diluvio fue un juicio. Ahora, les acabo de decir que antes de todo juicio de Dios hay un pacto de gracia. Antes de que comiencen los juicios de la tribulación, hubo un pacto de gracia, la iglesia por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora sí lea conmigo, retroceda a Génesis 6:14 para que encuentre el pacto de gracia, para que conozcamos cada día más el carácter de Dios. Génesis 6:14, Dios dando instrucciones a Noé dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás
y le harás piso abajo, segundo y tercero, que también eso tiene un simbolismo. 17, y aquí que yo traigo un diluvio, es decir, un juicio, yo traigo, es decir, traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y en el 18, el pacto de gracia, el verdadero pacto de gracia con Noé. Este no es con la tierra, es con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para aquellos y para ellos. 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Póngame atención. Qué bonito es el Señor. Antes del juicio, antes del diluvio, hay un pacto de gracia con un hombre que la Biblia registra que era un hombre justo. La Biblia, hablando de Noé, habla de Noé como un hombre justo. ¿Por qué Dios hace pacto con Cristo en la cruz, el último pacto, el que completaba los 7 colores del arco iris? Para darnos a nosotros la justificación en Él. Noé, el único hombre justo y bueno, según lo que dice Génesis, que halló gracia delante de Dios. Nosotros no éramos justos en nuestra propia justicia, porque no había justo ni a uno. Pero para poder que nosotros entráramos en el nuevo arca, debíamos ser justificados por la sangre del Señor. Antes de todo juicio que se hace, Dios está mostrando, porque escucha, hermano, una de las cosas que Satanás ha dado con todo, tratando de tergiversar las escrituras, y hay cantidades de canales en YouTube tratando de convencer a los hombres que el diluvio no fue real, o que fue parcial, o que fue una mentira, que eso no fue así. El diluvio es un precedente de Dios, indicando que Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella habita, y que el Dios creador, cuando la maldad del hombre llega a su tope, a su colmo, Dios tiene toda la soberanía para hacer juicios, para hacer juicio sobre los hombres. Escucha, hermano, el simbolismo que hay en el arca de Noé es tan grande y tan profundo que, en primer lugar, cuando Dios establece el arco, marcaba el tipo de todos los pactos que haría Dios con los hombres en la tierra. Aquí, hermano, en el arca de Noé, usted se dio cuenta que Dios le dice a Noé: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan, ¿qué cosa? Vida. Tenga en cuenta que los animales incluían animales que Dios consideraría después impuros.
Usted está leyendo que dentro de los animales hay bestias e incluso hay reptiles. Estos animales, que entre ellos habían animales puros e impuros, también tienen el simbolismo y es el tipo de nosotros los gentiles. Escucha, hermano, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, no habría tenido ningún inconveniente de crear nuevamente. Ninguno. Sobre todo porque todo comenzaría con Noé y su familia. ¿Cuál era el problema de crear de nuevo? Era un hombre justo. No había ningún inconveniente para Dios en crear nuevamente. Y muchas personas que comienzan en los caminos del Señor no saben, no entienden por qué los animales tenían que entrar en el arca. Se le acabó el poder a Dios. ¿No podía Dios crear más animales? Tenía pereza, dice Grace. Mejor metemos esto para no hacer más. Cuidado, Grace, dice Enrique. Cuidado, Grace. Cuidado, Grace. Ella está hablando por la gente, ¿verdad? No entiende, es que no entienden a Grace. Incluso, escucha, hermano, los niños en la escuelita dominical. Esta es una historia de escuela dominical, una de las favoritas. Aún personas, cristianos de muchos años, desconocen el simbolismo de los animales de toda especie, incluyendo reptiles. Así como la iglesia, hermanos, somos gentiles. No estábamos en el pacto de Dios. Éramos llamados incircuncisos. ¿Sí que era un incircunciso? Un maldito. Porque no estaba en el pacto. Los animales que están aquí representados en el arca y que se le dijo entren todos, aún los que parecen inmundos y los que Dios llamaría inmundos, en el arca ¿entraron o no entraron los cerdos? Entraron los cerdos. El cerdo sería llamado animal inmundo. No comerían, el pueblo de Israel no iba a comer de ellos. La lista está allí, en Levítico capítulo 11, de los animales que no se deben comer y los que sí. Maestro, pero denme un versículo que me confirme que esos animales. Cuando el apóstol Pedro tenía un conflicto interno de que si los gentiles podían o no recibir el Espíritu Santo, se creían ellos, nada más nosotros. Leamos Hechos capítulo 10, verso 9, para que la audiencia y usted se le revele que el arca de Noé y su simbolismo es mucho más. Porque Dios bien podía crear nuevamente, iba a haber un nuevo comienzo. Pero el arca de Noé no solamente representaba una historia bonita de leer, representaba un juicio, pero también representaba un proyecto de salvación. Los animales que entraron en el arca es un tipo, es una sombra, es una representación de la obra que Dios haría también con nosotros, la iglesia antes llamada gentil. En Hechos capítulo 10, verso 9, dice la palabra de Dios: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y aquí viene una visión especial. Y vio el cielo abierto y que descendía y descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. 12. En el cual había, ¿qué había en el lienzo? De todos los cuadrúpedos terrestres y ¿qué más? Y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo tomes tú, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Pero escuche, ¿a dónde fue recogido el lienzo?
¿A dónde fue recogido el lienzo? ¿A dónde fue recogido el lienzo? Porque la iglesia será tomada. La iglesia será tomada. La iglesia será arrebatada. A Pedro se le está mostrando algo que después llega por revelación al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, ni siquiera a Pedro. Pedro aquí todavía no sabía qué representaba, que esos animales, quizás ni sabía que representaban esos animales que entraron al arca. Pedro tampoco, porque fue a Pablo el que se le revela el arrebatamiento. Cuando el Señor le muestra esto, dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Arrebatamiento de la iglesia. Si le faltaban más cosas, aquí tiene algo más. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Todo lo que ocurrió en relación al arca. Por eso es que ese arco que está alrededor del trono no es cualquier cosa. Ahora usted se da cuenta que solamente para desglosar un versículo hay tanto que mirar, hay tanto que recorrer más atrás. Usted está viendo, y en el mismo diluvio, escuche bien, hermano, mire lo que ocurre, y allí mismo en Génesis capítulo 7, leamos qué dice el verso 17 y 18 de Génesis. Génesis capítulo 7, versos 17 y 18. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó. Y se elevó el arca. ¿Por dónde se elevó el arca? Sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Aquí hay un simbolismo adicional, profundo y poderoso, porque según la revelación, nuestro Señor Jesucristo se representa también como el reposo. Usted se da cuenta que nosotros estamos viendo aquí, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Escucha, hermano, cuando se termine el periodo de la iglesia, cuando pase el tiempo presente de la iglesia y vengan las cosas que han de suceder después de estas, la iglesia será arrebatada. Así como el arca salvó a los justos de Noé juntamente con Noé, nuestro Señor Jesucristo salvará a los justos en él. Las aguas también tienen un simbolismo bíblico siempre profundo, que representa muchedumbre, representa tribulación, representa caos. Cuando aquí la palabra de Dios está revelando que cuando crecieron las aguas, alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, también es un simbolismo y una representación de cómo nuestro Señor Jesucristo nos llevará consigo, nos llevará con Él, nos arrebatará. El lienzo será tomado. Y si le queda duda de que estamos hablando de que el evento del arca de Noé no es cualquier evento, Dios estaba hablando del porvenir. Dios estaba contando la historia desde tiempos antiguos. Pase al capítulo 8 de Génesis y lea conmigo qué dice Génesis 8:4. En Génesis 8:4, después de todas estas cosas, dice el texto: y reposó el arca en el mes, subraye, en el mes
a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. ¿Cuándo va a reposar Dios de la obra que hace con el hombre? En el 7º milenio. En el milenial de Cristo es el reposo de Dios. El milenial de Cristo es el reposo de Dios, de la obra que hace para la salvación y el trato con los hombres, incluyendo los juicios. En ese milenio Dios va a reposar de la obra que hace con el hombre. En ese milenio la nación de Israel va a ser restaurada y consolada. En ese milenio la nación de Israel proclamará las maravillas de Dios y lo que ha hecho Dios. Y Dios, en su divino poder, ya estaba anunciando por medio de los eventos del arca de Noé, en el capítulo 8 de Génesis, cuando dice, y reposó el arca en el mes séptimo. ¿Por qué tenía que ser en el mes séptimo? Dios es tan perfecto cuando nosotros decimos que Dios es un Dios de orden. ¡Qué maravilla! ¡Qué poder! ¡Qué bendición! ¿Por qué el mes séptimo? Porque Dios estaba hablando, Dios estaba anunciando el porvenir. Y qué bendición que Dios nos permite, por medio de su Espíritu Santo, ver estas cosas y enseñar estas cosas. ¿Sabe? Cuando nosotros decimos que esto es el calcio, es de verdad el calcio. ¿Por qué es el calcio, hermano? Porque este no es el mensaje dominical y los bendecimos, todos son necesarios, pero este alimento te revela el poder de Dios, la grandeza de Dios, la poderosa mano de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Tú dices, el evangelio, esto no es un invento, esto no es un cuento. ¡Qué perfección! Y reposó el arca. El mismo arca va a reposar. ¿Sabe? ¿Sabe quién va a reposar también en el milenio? Cristo. El Señor va a estar allí. Para que tengas todos los elementos de revelación. Porque, escucha, hermano, esto no se trata de texto interpretado. Vamos a interpretar y a espiritualizar los textos. Aquí nadie está espiritualizando los textos. La palabra se interpreta sola. La palabra se interpreta a sí misma. Aquí no estamos forzando texto, ni jalándolo por las greñas, ni espiritualizando. La palabra se interpreta sola. A Pedro se le mostró el lienzo con los animales impuros. Con los animales que él dice, no, yo no puedo. Bueno, esos son mis gentiles, no le llames inmundo. Ya estaba anunciado que íbamos a ser santos, que íbamos a ser justificados por la sangre. El Señor nos estaba anunciando desde antes, aleluya. Gloria a Dios. Y el reposo es Cristo. Y reposó el arca en el 7º día, en su milenio. Qué poderoso es Dios. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Para que tengas todos los textos y completes la revelación de esto que se está enseñando. En Hebreos capítulo 4, verso 3, la revelación. Para que tú recibas de parte del Señor que lo que tú estás leyendo en Génesis 4, en Génesis 8, 4, y reposó el arca en el mes séptimo, el arca era Cristo. Así como Pablo dice, la roca era Cristo, el arca era Cristo. Pero ¿dónde está el versículo? Tú no necesitas más. El arca era Cristo. Hebreos 4:3. ¿Qué dice la palabra? Pero los que hemos creído, ¿dónde entramos? En el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero lea bien, que hay unos que ya entraron, pero hay otros que no entraron. Mire, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí se está hablando de dos pueblos, los que entraron, los que no entraron. Los que entramos fuimos nosotros, los justificados, igual que no es justificados por gracia, porque en los tiempos de Noé hubo un pacto de gracia antes del juicio, y con nosotros hubo un pacto de gracia antes del juicio que vendrá. Y aquí se habla de dos tratos también.
los que entraron y los que no. Ahora, Dios le está hablando a los que no entraron, y a quien se refiere a los de la nación de Israel en primera instancia y a los que no creyeron. Por tanto, juren, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar se dijo, en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. ¿Cuándo? ¿Estamos interpretando Biblia o la Biblia está hablando solita? Santo Jehová. 5. Y otra vez aquí. No entrarán en mi reposo, porque claro, se está hablando de dos tratos, dos pueblos. Y aquellos a quienes primero se les anunció, otra vez determina un día. Como se dijo, si oyeres hoy, si era dado el reposo. Esto es para que entiendan que se trata de Israel. No habría después de otro día. No hablaría después de otro día, es decir, de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para ¿quiénes? Para el pueblo de Dios. ¿Para quiénes queda un reposo? Para Israel. Nosotros entramos en el reposo. Israel todavía no entra en el reposo. ¿Cuándo va a entrar Israel en el reposo? En el séptimo día. Es decir, al final de la gran tribulación, en el tiempo del milenio. De la misma manera, hermanos, el pacto de gracia que se hace con nosotros nos permite entrar en el reposo. Dígale amén a eso. ¡Qué bendición! ¿Cómo vemos el carácter de Dios reflejado? ¿Cómo vemos el poder de Dios? Para conocer el futuro de la iglesia debemos conocer el carácter de Dios en el proyecto del rescate del hombre. ¡Qué hermoso! Es poder agarrar Apocalipsis capítulo 4 y llegar a Génesis y encontrar que hubo un pacto de gracia antes de un diluvio. Pero el que está... ¡Aleluya! El pacto de gracia con Noé antes del diluvio, pacto de Dios con Cristo para la iglesia antes de los juicios. Nuestro Señor, hermano, cuando dice en el 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornerina, y había alrededor del trono un arco iris semejante, Señor. Seremos participantes del sello. Aleluya. Del sello. ¿Sabe qué se estará haciendo cuando estemos allí viendo lo que hay alrededor del trono? El cumplimiento de todos los pactos. En ese momento nosotros seremos parte de los antes llamados inmundos. Nosotros seremos el lienzo que recogió Dios y lo llevó de nuevo al cielo. Se estará sellando, hermano, como dice la Escritura, la visión y la profecía. Y quiero que lo leas conmigo rapidito en Daniel capítulo 9, versículo 24. Cuando usted esté delante, usted se va a acordar de este día, hermano. Aleluya. Dígale amén a eso. Le estoy diciendo que usted va a estar en el cielo. Santo Jehová. Mira, si esto no saca amén, ¿qué saca un amén, José? Nos vamos, Cristo ven ya. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Y allí estará usted, porque usted será parte de lo que estará ocurriendo. Porque lo que está pasando, lo que estará pasando en el futuro de la iglesia, cuando usted vea eso, será el sellar de la visión y la profecía y el ungir del Santo de los santos. Porque el Señor descenderá con poder y entrará
en el reposo. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leía este texto, yo decía, cuán grande es la misericordia de Dios. Y les voy a decir por qué. Hermano, por más anhelo que tiene Dios para reposar, la misericordia de Dios es más grande. Dios quiere reposar de estas obras, pero su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que aún cuando Dios está anunciando desde Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Dios va a reposar sobre el monte de Sión. Habrá otro monte, ya no será el monte Ararat, será el monte de Sión. Hermano, Dios está anunciando el reposo en el séptimo mes desde Génesis. ¿Sabe qué le dice eso? ¿Cuánta paciencia tiene Dios? ¿Cuán grande es su amor? Cuando la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Hermano, Dios sabía que el hombre no se iba a arreglar por sí solo. Cuando yo veía esto, decía, santo, ¿cómo nos aguanta Dios? ¿Cómo nos amas? Que desde cuándo estás anunciando tu reposo. Y en el tiempo que lo estaba anunciando, y aquí sigue Dios. Ahí está nuestro Padre, todavía teniendo paciencia con nosotros, teniendo paciencia con los hombres, y no queriendo que ninguno gadas de Dios, cristocéntricas. Es Dios el que se revela aquí, hermano, no el hombre. Nosotros te llevamos a Cristo, a Dios, a que te enamores de Dios, de su obra, de su palabra, para que tú veas que el Evangelio es real. El Evangelio es real. Esto no es fanatismo. Esto no es religión. Como estos pasajes, como estos textos se enlazaron de manera perfecta, como Dios en su perfección anunciaba todo desde los tiempos antiguos. Somos más que bendecidos, ¿verdad, hermanos? Cuando usted vea en la Biblia Apocalipsis 4:3, y que usted lea y el aspecto del que estaba sentado era semejante, recuerda esta enseñanza hoy. Porque solo para explicar esos versículos, mira hasta dónde nos fuimos hoy, todo lo que nos mostró el Señor. Alabado sea Dios. Démosle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, te damos gracias, porque hoy nos muestras todo tu poder, tu soberanía, tu amor, tu misericordia. Y hoy, Señor, qué hermosa forma de mostrarnos tu paciencia, Dios. Por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque eres paciente para con nosotros, paciente para con los hombres. Aleluya. Adoremos al Señor. Adoremos a Dios para irnos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor por esta enseñanza especial. Misericordia y paciencia merecen que nos rindamos a Él. Todo anhelo serle fiel. Aleluya. Yo
por su paciencia. Alabe a Dios por ese amor tan grande, anunciando su reposo. Alabe a Dios por eso. Aleluya. Yo me rindo a Él. Yo me rindo todo a Cristo. Yo me entrego. Quiérete fiel por tu amor y sin misericordia, por tu paciencia y tu amor. Yo me rindo a Él. Aleluya. Damos tu nombre. Aleluya. Ríndase a Él. Si todavía está con nosotros en la transmisión, alabe a Dios. Levante sus manos allá en su casa. Cierre sus ojos y alabe a Dios. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Aleluya, Señor, te adoramos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gracias, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas a través de la palabra. Gracias porque estas cosas no se han de discernir humanamente, Dios. Solamente tu Espíritu Santo puede revelar, iluminar lo que está escrito en tu palabra. Solo somos instrumentos útiles en tus manos, Dios. Gracias por lo que has mostrado, Señor. Porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que has revelado, Señor, en tu palabra en esta noche son esas cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Por eso, Señor, te damos toda la gloria. Tuya es toda la honra y toda la alabanza, Señor. Nada de nosotros es esto, es todo tuyo, Dios. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza por tu palabra y tu Espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias a los hermanos que están con nosotros en la transmisión. Gracias por haberse quedado con nosotros, por participar con nosotros, por recibir también este alimento tan especial. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos hace el llamado, no solamente nos está llamando para venir a un culto, el Señor llama para que seas discípulo. Discípulo. Y estas cosas son las que se reciben de parte de Dios cuando somos discípulos. Discípulos. No importa las posesiones, no importa las tareas, los discípulos recibirán esa gran bendición, como dice la Escritura, en este tiempo y en el venidero. Amén. Los despedimos y les amamos. Los esperamos muy pronto.